sucedieron esas cosas. Háblame, 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 dime por qué sucedieron esas cosas. Háblame, dime por qué sucedieron esas cosas. Háblame, 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 dime por qué sucedieron esas cosas. Háblenme. Buenos días, buenas tardes a todas las personas que nos siguen en el programa de Estratos de Instar. Yo soy Anael Ibarra y el día de hoy tengo el gusto de conversar con Boris Luis Santa Coloma. Bienvenido, Boris Luis, a Estratos. Gracias por la oportunidad de poder participar en este programa. Gracias a ti, Boris. Bueno, voy a presentarte brevemente. Boris Luis Santa Coloma es periodista, radica en Berlín, es un activista y defensor de los derechos humanos y ha sido una de las voces de la oposición cubana con más presencia en Alemania. Ha impulsado diversas iniciativas para el respeto de los derechos fundamentales y las libertades civiles. Fue testigo de la caída del muro de Berlín y fue procesado cuando abogaba por la transición pacífica hacia la democracia en Cuba. Boris huyó a Alemania al exilio, donde como periodista radial informó a la audiencia cubana sobre experiencias en el proceso de transición democrática en Europa del Este. Como miembro de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos, abogó en Alemania por la libertad de la religión en Irán, además de detener el enjuiciamiento de opositores políticos en China y en Vietnam. Bienvenido, Boris, y muchísimas gracias también por la entrevista y por compartir toda esta trayectoria política con nosotros aquí en Instar. A mí me gustaría comenzar, Un placer, ¿no? si te parece correcto, hablando un poco sobre de dónde vienes y tu familia. Sabemos que eres familia de Reinaldo Boris Santa Coloma, entonces quizás podamos comenzar por ahí, por el pasado. Bueno, el pasado, debido a mi origen, pues prácticamente estuve muy vinculado al proceso que organizó Fidel Castro y que devino llamándose Revolución Cubana de 1959. Yo tengo la suerte de haber sido testigo de dos revoluciones y haber sido testigo de estas dos revoluciones en la primera fila. Primeramente, como expliqué anteriormente, la Revolución Cubana de 1959 y fui testigo privilegiado porque muchos que fueron compañeros de mi padre, pues fueron posteriormente ocuparon cargos en el nuevo gobierno. Y eso me dio la oportunidad de ver cosas que para el ciudadano promedio eh, prácticamente no tenía acceso a este tipo de información. Cosas muy simpáticas, por ejemplo, yo estudiaba, bueno, iba a la escuela era una escuela, las escuelas pías de la Víbora, entonces una escuela católica, y tenía 7 años y tenía que hacer la comunión porque si no, no podía seguir en la escuela. Y, y resultó ser que el padrino de la comunión iba a ser el ministro de Educación, Armando Hart.
ese era el padrino de la, del, de la comunión. Y con tan buen tino que una semana antes de la comunión, Armando Hart firmó la ley prohibiendo la enseñanza privada en Cuba. Es decir, que prácticamente cerró la escuela y por lo tanto no hubo comunión. Pero bueno, son cosas así que ocurren en estos procesos singulares. Y la segunda revolución que fui testigo en primera fila es, como tú acabas de mencionar, la revolución pacífica de 1989 en lo que fue la antigua República Democrática Alemana. Por aquella época yo era el portavoz de la embajada, el secretario de prensa, con rango diplomático, pero además mi responsabilidad era informar al embajador y por ende al gobierno de Cuba sobre la evolución de los acontecimientos en la otrora República Democrática Alemana. Y en virtud de esto, pues pude participar en muchos procesos interesantes. Sobre todo, me vinculé a la incipiente oposición de, de aquel país y conocí de primera mano cuáles eran sus motivaciones, sus objetivos. Y esto para mí fue prácticamente la estocada final para ya decidir que aquello que se estaba produciendo en Cuba, lo que estaba haciéndose, no tenía nada que ver ni con socialismo, ni con ningún sistema parecido, sino que simplemente aquello era un sistema creado por un hombre a su antojo y a su gusto, como le acomodaba a él, y eso no tenía nada que ver con el socialismo y que por lo tanto estaba condenado al, al fracaso. Y además ya voy a utilizar una frase cubana, ya yo estaba tirado por la calle del medio. Es decir, ya yo tenía el gusano encendido, ya trabajando en la embajada, tenía el gusano encendido. Entonces la policía política, el MIRIN, hizo una supuesta consulta a todos los diplomáticos sobre las causas que creíamos los diplomáticos de aquella misión. A cada uno le pasaron el papelito dichoso sobre las causas que nosotros atribuíamos al fin de la República Democrática Alemana. Entonces, por supuesto, yo no soy tonto. El papelito ese simplemente era la firma de la sentencia de muerte política. Es decir, el que decía la respuesta, el que dijera la respuesta equivocada en ese papelito estaba políticamente liquidado. Pero Anaeli, ya yo estaba que me daba lo mismo una misa que un homenaje. Ya yo estaba decidido. Lo único por lo que yo no me quedé allí en ese país fue por mi abuela. Esa fue la única razón por la que yo no me quedé. Porque realmente yo no quería darle que mi abuela le dijeran, no, su nieto desertó y que la vieja la matara yo involuntariamente. Esa fue la única razón por la que yo regresé. Pero bueno, cuando yo regresé, aquello fue, bueno, regresé al Ministerio de Relaciones Exteriores y me dijeron, no, aquí tú no trabajas. Mira, a ver, búscate a ver dónde tú puedes encontrar trabajo. Entonces, cuando empecé, me dijeron, no, a ti lo que te toca es agricultura. ¿Cómo que agricultura? Sí, es agricultura, porque tú has vivido muy bien 5 años y te toca una cuota de sacrificio. En fin, pero bueno, vamos a dejar eso. Lo importante es que fui testigo de 2 procesos, 2 revoluciones, y gracias a esto, pues estoy ciertamente en condiciones de analizar la evolución de procesos
como el que se está produciendo ahora en Cuba, y tal vez con mis experiencias, pues eso me permite mirar la evolución de los acontecimientos con un prisma diferente al que la mayoría de las personas que están metidas dentro de ese proceso lo hacen. Además, yo siempre lo digo, el que está fuera de la piscina ve más que el que está dentro metido en el agua. Y, pero bueno, tampoco me siento en condiciones de decirle a nadie lo que tiene que hacer. Y sé en el 1900, en el 1989 lo que yo saqué, las experiencias que yo saqué en los contactos con los opositores de aquel entonces, es que eran sumamente susceptibles. Y al igual que ocurre en Cuba, la policía política de la República Democrática Alemana, que viene siendo lo que es el MININ en Cuba, pues se las ingeniaba muy bien para poner a un grupo enfrentado al otro. Y en eso de divide y vencerás, esa técnica, aprovecho aquí para decírsela a los que están viendo este programa, esa técnica, las técnicas de infiltración, de penetración, de debilitamiento, de espionaje, de crear una tercera columna, eh, ese tipo de técnicas no la aprendieron los cubanos, el mirín cubano no la aprendió de los rusos. Esas técnicas las aprendieron los cubanos, es decir, los órganos represivos cubanos fueron alumnos privilegiados de la policía política de la RDA, la Stasi, como dije anteriormente, Staatssicherheit es el nombre en alemán. Y por eso creo que es importante aprovechar esta conversación para dejar bien claro mi opinión. Porque muchos dicen, no, porque Cuba tenía los vínculos eran con la Unión Soviética y los rusos eran los que les llevaban el modelo. No, eso yo no lo creo. Yo creo que desde el punto de vista de los órganos represivos, el MININ y la manera en que ellos funcionan, la manera en la que ellos penetran a la oposición, la manera que ellos están trabajando ahora, después del 11 de julio, la manera que están trabajando, ellos la aprendieron de los órganos represivos de la RDA. Y quiero empezar por ahí. Esa es una de mis opiniones en cuanto a esto. Y puedo explicar por qué yo lo digo, ¿no? Ahí iba a preguntarte, ahorita, bueno, después quiero que regresemos a antes de 1989, pero creo que esta es una fecha significativa. Lo curioso en tu caso, a diferencia, por ejemplo, de otros opositores u opositoras cubanos, es que en 1989 marcó algo para ti, pero lo marcó por acontecimientos que estaban teniendo lugar fuera de Cuba. No, para muchos opositores cubanos, por ejemplo, el 89 tenía que ver con el fusilamiento de Ochoa y de La Guardia, que lo estuvimos viendo la semana pasada con Liliana de La Guardia, y eso marcó de alguna manera un antes y un después para muchas personas en Cuba. Sin embargo, en tu caso, ese antes y ese después lo marca digamos, este proceso que se está dando en Alemania, donde tú estás trabajando representando al gobierno cubano. Entonces quería volver ahí, quería en primer lugar que me hablaras un poco de tu relación, digamos, con la oposición, esa oposición a la que te referiste en Alemania, pero también todo esto que dices que pudiste captar, que pudiste aprender estando allá sobre el funcionamiento de los mecanismos, digamos, de represión, de control y de administración que implementaban en Alemania. Bueno, es una pregunta larga eso. La Stasi era, al igual que el MININ, la Stasi era un organismo omnipresente. Estaba en todas partes. Por ejemplo, una vieja amiga opositora, cuando se cayó el muro de Berlín, que se abrieron los archivos de la Stasi, se enteró que el marido la estaba espiando
para la policía política. Vaya, son cosas que uno dice, eso es inaudito. Y ciertamente son cosas horribles. Yo me imagino con los adelantos de la técnica que hay ahora, los artilugios a que recurre el MININ escapen a la fantasía de la mente más creativa de cualquiera de nosotros. Pero lo principal que a ellos les interesa, es sembrar división. La división es lo principal. Y para eso ellos hacen estudios de las personas implicadas. Ellos tenían equipos primeramente tenían una red de soplones. Ellos les llamaban, a los soplones les llamaban, bueno, en Cuba le dicen chivatos, ¿no? Pero elegantemente se les dice soplones. En Alemania la Stasi les llamaba IM, Inoffizieller Mitarbeiter, es decir, un trabajador inoficial. Y estos IM estaban en todas partes y eran una fuente de información permanente y recibían tareas concretas. Y entonces, en atención a estas informaciones, ellos elaboraban estrategias. En fin, en Cuba es lo mismo, es lo mismo. Yo tuve muchas relaciones con los antiguos presos de la Primavera Negra. Después de su detención, pues yo organicé un comité para la puesta en libertad de esta gente y bueno, hice miles, no miles, no, pero bueno, muchísimas actividades. Y después cuando ellos los liberaron, fui a Madrid a recibirlos y viví con ellos en el Hotel La Princesa y en el Hostel Welcome en Vallecas. Y entonces voy a apagar esto de aquí porque esto está haciendo ruido y perfecto, ya. Entonces viví con ellos y bueno, estuve directamente con ellos, estuve filmando, tengo un archivo fílmico sobre toda esta gente, es decir, que ese archivo estará para disposición de los cubanos cuando llegue el momento de las transformaciones democráticas. Y en estas conversaciones con ellos, pues la conclusión que yo saqué, que el objetivo de la policía siempre fue sembrar la división, sembrar divisiones internas entre ellos. La policía hace estudios sobre todo ya ahora la masividad que hay en el rechazo a la dictadura es difícil, pero hace unos años atrás, como los opositores eran un par de centenares nada más, ¿no? Entonces era fácil hacer archivos y entonces estudiarlos. Entonces, siempre ellos buscaban la manera, dos cosas, comprometer y sembrar división. Es decir, comprometer, buscar la manera de que se sintiera comprometido con la dictadura. En el caso de Alemania del Este, buscaban la manera de adoctrinar a los opositores, los a diferencia de Cuba, porque en Cuba lo hacen de una manera un poco vulgar. Es decir, en Cuba, según tengo entendido, viene el oficial del MININ que está a cargo tuyo y viene y te dice, oye, yo soy el oficial que te está atendiendo, ¿cómo estás? Quiero ser tu amigo, ¿no? En Alemania se hacía esto un poco más encubierto, una manera más elegante, pero el objetivo es el mismo, es decir, buscar la manera de comprometer y buscar la manera de dividir. Esos eran los dos puntos fundamentales que había en todo esto. Por cierto, uno de los centros donde se congregaba la oposición en la antigua RDA
era la iglesia de Getsemaní, y una iglesia evangélica. Y a diferencia de Cuba, las iglesias le daban refugio a los opositores. Las iglesias eran el refugio de los opositores de la antigua RDA. Yo creo que eso se debería un poco tratar de informárselo a algunas iglesias que hay en Cuba, porque yo creo que eso es un déficit moral que estas instituciones tienen con respecto al activismo en favor de un cambio en Cuba. Y destaco el Boris, hecho, sí, dime. disculpa, espérate, es que ahora que estabas mencionando esto, me surgió la pregunta, ¿cómo podías participar tú, o sea, participabas tú de estos grupos de oposición trabajando en este En, caso como en la diplomático RDA, cubano? Sí. no, eso es muy sencillo. No, eso era muy sencillo. Yo ahora, en estos momentos, 2 veces al mes, en esta iglesia de Getsemaní, pues Jorge Luis García Vázquez y yo hacemos una vigilia cubana. Y entonces, en esta iglesia, que es una cosa muy bonita y es muy simbólico, una iglesia que fue prácticamente la cuna de la revolución de 1989, pues hoy sirve de cuna para divulgar y denunciar las atrocidades que se cometen en Cuba, las violaciones de los derechos humanos. Y eso quiero destacarlo aquí. Y ¿qué es lo que me habías preguntado? Te preguntaba en esa época, en los 80, cuando estabas trabajando como Sí, claro, diplomático, claro. ¿cómo Muy podías sencillo, participar? muy fácil, muy fácil. Es que los opositores estaban afuera. Como las iglesias les daban refugio, pues los opositores estaban afuera, estaban prácticamente, la iglesia estaba repleta hasta el tope. Y entonces yo llegaba ahí en manga de camisa y me metía en medio de la gente. Y yo era uno más. Y ya, y punto. Y entonces cuando salía, eso sí, cuando salía, pues los policías de paisanos que estaban, digamos, a una cuadra, ¿no? La iglesia estaba discretamente rodeada, a una cuadra, pues cuando yo salía, me, me chequeaban, me decían, por favor, usted identifíquese, yo enseñaba eso. Ah, diplomático cubano, ah, sí, pase, compañero. Ah, qué bueno. Si tú supieras que soy gusano, más Y, gusano que todos los que están adentro, pero bueno. y de Cuba nunca te preguntaron, es decir, nunca te llamaron a preguntarte por qué visitabas la iglesia, por qué te reunías No, con porque los ese era grupos mi opositores. trabajo, ese era mi Ya. trabajo. Mi trabajo era, pero el problema es que en Cuba se prohibió hablar de este tema y es un tema que yo considero que es vital. ¿Qué fue lo que pasó en este? Una de las cosas que Fidel Castro hizo énfasis fue borrar la historia de esa revolución. En Cuba nadie sabe lo que pasó. En Cuba, cuando le dijeron a los cubanos que, que la RDA se acabó, que la RDA era capitalista, dijeron, ¿cómo es posible eso? Con lo bien que vivían esa gente, ¿cómo se volvieron al capitalismo? Es decir, la gente se sorprendió, pero no sabían las razones. Todavía hoy es, y muy pocos saben los motivos por los que hubo una revolución en Alemania del Este y en el resto de los países del satélite de la Unión Soviética. Un poco Y tu función era como recabar información, en este caso claro, para el gobierno cubano, sobre la oposición. pero no se piensen ustedes solamente que es como en Cuba también, señores. En Cuba, yo vivo en el exilio ya hace más de 30 años, desde hace más de 30 años, ¿no? Pero yo me imagino que en las oficinas, uno va a la oficina y los principales gusanos son los propios funcionarios que están en esas oficinas. Y nosotros, era muy simpático. Cuando nosotros, yo no voy a decir quién es, yo tenía otro amigo que por razones de seguridad no voy a decir el nombre de él, pero nosotros, en el comité central había un funcionario que atendía a Cuba y entonces nosotros nos decíamos, vamos a ir a ver al gusano que seguramente nos da las últimas informaciones de lo que está haciendo la oposición.
Es decir, nuestra principal fuente de información eran los propios funcionarios del Partido Comunista. Y yo me imagino que en Cuba sea algo así semejante, porque es que, vamos a ver, en Cuba, ¿quién se cree el cuento del socialismo? Es que ya nadie habla de socialismo. Es que ya eso no hay manera de explicar lo inexplicable. Y nadie, la gente opera solamente por inercia, se mueve, hace lo que hace, lo hace por inercia, pero ahí no hay convicción. Es una dictadura prácticamente eh, burda, burda, criminal, que ya se quitó la careta el 11 de julio. Asesinos, asesinos. Entonces, los propios funcionarios, entre los propios funcionarios, yo me imagino que están buscando la manera de salir del atajo de viejos estos que están ahí todavía prácticamente, que son los que guardan el copón sagrado del castrismo y que ellos vigilan los pasos que da el gobierno, y cuidado que te equivoques también, porque Y Boris, un poco, bueno, hablabas de cómo la sí, política también del gobierno cubano ha sido administrar la memoria y el olvido, ¿no? sí. Para el caso de Cuba, y la borradura es, digamos, algo fundamental. Eh, un poco sobre esta historia de la oposición, entonces, que tú sí viviste, pero que le fue negada a Cuba. O sea, Claro, pero claro. Es que los cubanos nunca se enteraron qué fue lo que pasó ahí. Los cubanos nunca se enteraron de qué fue lo que pasó. Por eso ¿qué yo creo que, pasó? Cuéntanos un poco qué pasó. pero, señores, bueno, tendríamos que hacer un programa para hablar solamente sobre la Revolución Pacífica de 1989. Pero era muy bonito aquello, porque aprovecho si hay cubanos viendo este programa desde la isla, les transmito cómo hacían los opositores. La oposición, todo el mundo ha sido oposición, la mayoría de la gente no quería más comunismo, la gente estaba harta ya de que les estuvieran gobernando, de que un Estado les estuviera diciendo lo que tenían que creer, lo que tenían que comer, lo que tenían que ponerse, lo que tenían que trabajar. Entonces querían libertad simplemente, que es lo mismo que pasa en Cuba. Entonces, por la noche, te estoy hablando en agosto de 1989, es decir, agosto, septiembre, octubre, 3 meses antes que se cayera el muro de Berlín, 3 meses antes de la caída del muro de Berlín. Tú pasabas por la noche, sobre todo en la barriada de Prenzlauer Berg, es decir, la barriada próxima a la zona donde estaba antes el muro, es decir, la parte céntrica de Berlín. Tú ibas con el auto y paseabas, y entonces en las esquinas, escucha esto, pues en las esquinas había grupos de personas, pero esto eran familias, es decir, había niños, adultos, y entonces con unas velas en el suelo, las velas encendidas y nadie decía nada, todo en silencio y con las velas encendidas mirando las velas. Punto. Eso, eso acabó al gobierno. Eso acabó al gobierno. Eso lo fue. Sí, no había necesidad no hubo necesidad ni de grandes pancartas, no. La gente por sí sola hacía esto. Una idea, a alguien se le ocurrió y eso se generalizó. Y es una idea muy bonita. Y tal vez a los opositores cubanos dicen, miren, una manera de hacer oposición, ahora que no les dejan desfilar, pues eso podría ser una manera tal vez inteligente. Yo no sé, yo no. Y yo otra vez insisto, yo no quiero darle consejo a nadie de lo que tienen que hacer. Pero los alemanes del este lo hicieron así y les quedó muy bien. Por cierto, en agosto de 1989, Raúl Castro estuvo allá. Entonces ya aquello se estaba cayendo a pedazos ya. Y entonces yo tenía, el embajador, ya yo le había dicho que eso iba, lo que quedaba era lo que un merengue en la puerta de un colegio. Es decir, que eso yo lo veía muy mal. Bueno, cuando el responsable de Cuba en el Comité Central es el primero que habla barbaridades del secretario general, del, del jefe de Estado. Uy. Entonces, ya eso te está diciendo cómo estaban las cosas. Y entonces,
el embajador, yo le había dado un informe al embajador, que por cierto murió en una cárcel, de esas muertes que sufren los cubanos, porque en las cárceles, cuando son ¿cómo decirte? Participar en el gobierno entraña algunos peligros. Y entonces parece que él dijo algo indebido y lo metieron en la cárcel. Y murió en la cárcel de un problema estomacal. Pero bueno, ya eso son otras historias. El caso fue que yo hice un informe sobre la situación que había, un informe que no iba a profundidad, sino que decía que tal vez, con ese lenguaje diplomático de los analistas, que tal vez, y la evolución de los acontecimientos, y podría ser que, como todo indica, y entonces más o menos le dije que la situación estaba negativa para Cuba. Entonces él le dio ese informe a Raúl Castro, en una reunión que hubo con los cubanos nada más. Cuando Raúl Castro leyó ese informe, a ese hombre le dio un ataque de cólera. Empezó a decir malas palabras, como dicen los Castro, porque los hermanitos Castro tienen un vocabulario. Uy, uy, uy. Las palabras que yo nunca he escuchado en mi vida, las palabras más obscenas y soeces, las escuché en boca de Fidel Castro. Pero bueno, aquel hombre empezó a decir que, ¿cómo? Y no puedo decir la palabra. A nosotros se nos ocurre hacer este informe, que él habló con Axen. Germán Axen era el responsable del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central y era el homólogo de los cubanos, ¿no? Y entonces dijo que él habló con los comunistas alemanes y los comunistas alemanes le habían asegurado que ellos tenían el control de la situación. Esas basuras que estábamos escribiendo nosotros ahí, eso no le interesaba a él. Uf. Entonces, bueno, a los 3 meses se cayó el muro. Ah, pero ahí entonces surge el problema, porque tú te puedes equivocar, yo me puedo equivocar, pero el comandante no se equivoca. Y entonces, ¿cómo explicar que, que ese proceso y que el comandante no haya tenido la previsión de darse cuenta de que eso se iba a pique? ¿A quiénes eran los culpables? Los de la embajada. Y entonces la emprendieron con el embajador. Pero eso es otra historia. Y querían entonces, entonces, ¿Estaban ustedes en Alemania cuando ocurrió todo? claro, 3 meses. estábamos ahí con la caída del muro. Eso fue otra cosa cuando se cayó el muro. Eso fue una cosa muy simpática. Porque además, estos gobiernos totalitarios son estados policiales. En Alemania había unos 6.000 cubanos. Cuando se cayó el muro, había como unos 6.000 cubanos trabajando. Y al Menem se le ocurre la brillante idea de que los cubanos no se podían mover de los albergues. Porque eso fue el 9 de noviembre, se abrió la frontera. Entonces, ya, si tú estabas en Berlín Oriental y querías ir al capitalismo, pues simplemente yo vivía a una cuadra del muro. Y ya yo me iba caminando y ya estaba en Berlín Occidental, en el capitalismo ya. Entonces, el Minin prohibió ipso facto que los cubanos salieran de los albergues. Figúrate tú, ¿cómo van a prohibirlo y qué van a comer? Están acuartelados ahí. Entonces, al otro día tuvieron que levantar la orden. Pero bueno, yo digo esto como una anécdota, ¿no? Que es muy simpático, porque es el modo de pensar. Porque no, es que el sistema, es un sistema, ese sistema de los estados autoritarios, no va más allá de lo que es administrar voluntades. Es lo principalmente, prohibir y administrar voluntades. En eso, ese es el sistema administrativo de estos sistemas. Y eso es lo que pasa en China, en Corea, en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela, en fin. Oye, Y Boris, espera, porque ahorita mencionaste, me estoy saliendo del guión que yo misma me preparé, pero es que sí, estás diciendo cosas que me suscitan preguntas. Y ahorita hablabas de que estuviste, bueno, con Raúl en esa reunión y hablabas de Fidel también. Quería que me comentaras un poco sobre esta experiencia que tú viviste como diplomático, tanto con Raúl como con Fidel, cómo era esa relación, o sea,
cómo eran estos personajes desde tu percepción, que por supuesto no es la figura del líder que se construye para el resto. Bueno, déjame aclararte primeramente. Mi padre murió en el Moncada. Mi padre era uno de los lugartenientes de Fidel Castro, era del núcleo que es como la historia del cristianismo, ¿no? Jesucristo, es decir, Fidel Castro, entonces tenía sus discípulos, y entonces mi padre era uno de los discípulos. Y bueno, pues mi familia se sentía vinculada con aquel proceso. Eh, cuando el 1 de enero, cuando llegaron los primeros alzados a La Habana, entraron por la calle de mi casa, ¿no? Que yo estaba jugando abajo, y cuando veo a aquella gente, voy corriendo. Mis tías nosotros vivíamos en un primer piso, y yo subo corriendo las escaleras. Estaba jugando abajo en la calle con los muchachos, y yo tenía 6 años, y entonces subo corriendo y le digo: abuela, abuela, llegó Batista, abuela, llegó Batista, porque Batista era el malo y los rebeldes eran los buenos, ¿no? Entonces llegó Batista. ¿Cómo llegó Batista, muchachos? Y entonces, sí, Batista está ahí, y corren, hay que esconderse, Batista está ahí, y la gente está saliendo a la calle. Entonces mis tías salieron, y entonces llegaban aquellos rebeldes, eh, las barbas, los collares. Ellos tenían unos collares, porque era otra cosa que no se habla. La revolución no era una revolución atea, todo lo contrario, la revolución es una revolución católica. Ahí había misas todos los domingos. Vaya, yo vi la película Joven Rebelde, y entonces y dije: coño, y el director de la película de Joven Rebelde se le olvidó las misas los domingos, porque eso sí había. Aquella gente eran católicos, tenían sus vírgenes y todo. Y entonces, con las barbas aquellas, sucios, apestosos. Y entonces mis tías bajaron, y cuando ven a esos rebeldes empezaron a abrazarlos. Y entonces yo le dije: no los abraces, que son de Batista. Entonces uno de aquellos barbudos me coge, y me carga, y me empieza a abrazar. Yo digo: quítame, quítate el batistiano, quítate. En fin, pero desde un inicio yo estuve vinculado. A mí lo que me inculcaban desde siempre era de que la fidelidad a la revolución, y la revolución, y la revolución. Y bueno, estudié alemán, y en un momento determinado estaba trabajando en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y una que fue secretaria de Armando Hart, Gabriela, pues le dieron el mando sobre un equipo de traductores para el gobierno, y específicamente para traducirle a Fidel Castro. Desde un principio, Fidel Castro tuvo muchas aspiraciones internacionales. Yo recuerdo que cuando el famoso evento, no sé si has oído mencionar la Tricontinental, un evento que fue un mamut, aquel evento. Y el problema que tenía Cuba en aquella época era que no había traductores. Por ejemplo, la Tricontinental se hizo sin traductores de árabe, por ejemplo. Entonces, a raíz de eso, pues entonces se decidió que había que especializar gente para contar con equipos de traductores para poder transmitir los mensajes al extranjero. Y bueno, yo estudié alemán, y la ex secretaria de Armando me llamó y me dijo que estaba haciendo este equipo, y que si quería participar con ellos en esto de... Entonces le dije que me gustó la idea. Yo soy un poco aventurero. Me dijo: sí, bien, perfecto, muy bien. Y entonces, en un momento determinado, me dijeron: bueno, ahora tú vas a ser el traductor. Después llevaba como 2 años trabajando. Y me dijo: bueno, a partir de ahora, tú eres ahora el traductor de Fidel Castro. Y dije: coño. Entonces, ahí fue donde conocí a Fidel Castro como traductor. Y después empecé a trabajar en todo lo que era lo relacionado con Alemania del Este. Alemania del Este, es decir, la República Democrática Alemana, que así se llamaba, era el segundo país principal para Cuba. Es decir,
los hierros pesados venían y el petróleo venían de la Unión Soviética, pero el resto lo mandaban los alemanes del este. Y era un interés del gobierno cubano y bueno, Fidel Castro, en fin, yo simplemente era un empleado de él, ¿no? Pero lo conocía muy bien. Viajé con él 2 veces, viajé al extranjero con Fidel Castro, integrando la delegación, el séquito de Fidel. Eh, Me di cuenta de una cosa y es que Fidel Castro, mm, se sentía humillado cuando había eventos del CAME y participaban todos los máximos representantes de los países satélites, pues él tenía que asistir, porque él pertenecía al concierto de satélites de la extinta Unión Soviética. Y para Fidel Castro aquello era una humillación. Y entonces una vez en Moscú, fuimos a un congreso del PECUS. Yo asistí porque él en ese congreso se reunió con Honecker. El Honecker se llamaba el homólogo de Fidel Castro en Alemania del Este. Y entonces cuando al otro día, cuando ya terminó el congreso, que ya lo único que hacía falta era hacer las maletas y largarnos de ahí, Fidel Castro, estábamos en, ¿cómo se llama? En el patio hablando y se apareció Fidel. Entonces empezó a conversar. Fidel Castro, cuando tenía la moña, como digo yo, la moña tranquila, pues era afable, realmente era afable. Eh, como el lobo. el lobo, al lobo tú le das comida, le pasas la mano y él se ríe, pero él sigue siendo lobo. Y esto es lo mismo. Pero él dijo una cosa que me puso a pensar. Dijo, bueno, creo que ya el teatro terminó. Ya va siendo horas de largarnos de esta escenificación. Y yo dije, uy, los hermanos soviéticos. Uy, 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 uy. Pero bueno, en fin, uno aprende con todo esto. Y bueno, el, mis relaciones con Raúl no fueron esporádicas prácticamente, cuando estuvo lo que expliqué yo en el 89 en la embajada en Berlín y un par de ocasiones que yo fungí como traductor y participé en conversaciones que él estaba presente. Pero Fidel Castro, en resumidas cuentas, la realidad es que era una persona despiadada. Recuerdo una vez que Humberto Pérez, el que era el candidato, miembro suplente del buró político, y era una persona brillante, Humberto Pérez. Y Humberto Pérez envió una propuesta para eliminar la libreta. Fue en los años 80, creo que fue por ahí, que la situación del abastecimiento estaba muy bien. Habían unas tiendas paralelas, no sé si te recuerdo, si tú viviste eso, porque tú eres más joven que yo, pero había Creo unas que no había tiendas, nacido, pero bueno, hubo tiendas, pero sí sé. para que el público sepa, hubo tiendas que eran tiendas libres. Ahí no había moneda convertida ni nada, por peso normal. Y entonces estaba lo que te daban por la libreta en la bodega, pero había además esas tiendas. Esas tiendas se surtían con productos que venían de los hermanos, entre comillas, países del este, de Europa. Y entonces había una situación bastante desahogada en cuanto al abastecimiento. Y Humberto Pérez se le ocurrió la mala idea de sugerirle al comandante que aboliera la libreta. Le presentó un plan para la eliminación paulatina de la libreta. Y este hombre, yo estaba en la oficina de Montaner, y este hombre empezó a echar
flores por la boca, palabras que yo en mi vida había escuchado, pero groserías. Entonces le decía al secretario, a Chomi, le decía, Chomi, yo no lo quiero ver, Chomi, mándalo donde sea, pero yo no lo quiero ver más, Chomi. Entonces yo digo, uy, uy, uy. Entonces esa situación con Humberto Pérez, digo, si este hombre ha dicho esto y ha formado todo esto por este empleado de él, que simplemente lo que quiso es hacerle un favor, y esta indignación, si yo que soy tan bocón, se me ocurre un día decir algo indebido, a mí, pues qué sé yo, amaneceré con un pescado en la boca. Y entonces, digo, no, yo me tengo que largar de aquí. Y entonces hubo un cambio de embajador en Alemania, y había un nuevo embajador. El embajador habló conmigo. Yo estaba estudiando en el IRE, en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales, y el nuevo embajador de Alemania habló conmigo y me dijo, ¿tú quieres ir para allá? Y entonces yo lo pensé dos veces y digo, esta es mi salvación. Y yo, sí, 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 como que no, yo me voy para allá contigo. Y me fui. Entonces se lo dije a él. Y fue en el año 84. Hablé con él, le dije, mira, mire, comandante, eh, usted sabe, estoy estudiando diplomacia, ahora tengo una oportunidad de trabajar como diplomático. Entonces me miró así y me dijo, bueno, perderemos un traductor malo y ganaremos a lo mejor un diplomático bueno. Y entonces está bien. Entonces, esa fue la salvación mía, porque yo creo que si yo me quedo en ese trabajo así de traductor ahí, en algún momento se me va una palabra que no debo decir y, en fin, no estaría aquí haciendo la No, entrevista. no tuviste ninguna confrontación, o sea, bueno, por lo que cuentas, imagino que no. No, Que tu no, relación con no, él no, se no, ceñía no. mucho como a tu actividad como traductor y ya. Él hablaba, no hasta así, no era así tan solo. Él me consideraba a mí un experto en asuntos alemanes. Entonces, por ejemplo, una vez probando la fábrica de la Tínima, él tenía las cepas una fábrica que hicieron de cerveza, que hicieron los alemanes. Creo que fue la última gran obra de los alemanes del este, que hicieron. Creo que fue la Tínima. Bueno, el caso fue que habían varias cepas a probar. Y entonces él me mandó a buscar. Y entonces habían varias gente del buró político. Y yo digo, este que viene aquí, este sí sabe de cerveza, porque este es experto en alemán. Y este sí sabe lo que es bueno en cuanto a la cerveza. A ver, prueba aquí, di cuál es la que tú crees que está mejor. Vaya, cosas así. ¿Y En alguna fin, consideración por tu padre, por la familia? O sea, ¿te la nunca, expresó? No. no. La que sí se ocupaba de mi abuela era Celia. Celia sí, los días de las madres, por ejemplo, le mandaba un regalo de las finquitas del comandante. Oye, un comentario al margen. Cuando yo vi los pollos de la finca de Fidel Castro, me quedé asombrado. Dije, pero estos son pollos, porque parecían unos guanajos, eran unos animales enormes, eran simplemente pollos. Y yo no sé qué comida le daban a esos pollos, pero eran unos pollos inmensos. Y entonces, bueno, gracias a mi abuela, yo comí los pollos del comandante. Los pollos de privilegio. Los pollos del privilegio, claro, claro. Por ¿Llegaste lo demás, entonces no, yo no a tuve. visitar los espacios, digo, más privados de Fidel o siempre fueron como No, en no, este no, no, ámbito más nada, laboral? no, Nada de eso. laboral nada más. No. Cuando fue en Cayo Piedra, Fidel Castro tenía varias casas. Entonces él llevó a Honecker, al dictador de Alemania del Este, y yo fui el traductor, y él a una isla que él tenía por Cienfuegos, Cayo Piedra, que creo que ahora lo hicieron, deberían hacerlo un santuario submarino, porque como él no permitía que pescaran allí, ¿entiendes? Porque para que cuando él llegara, pues que haber peces para que él pudiera pescar. Y tal vez en un futuro Cuba
declarar esa zona como santuario submarino, sería una buena idea. Pero bueno, no conozco otro, así las casas de él, ni la mujer, ni los hijos. No, 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 yo con nadie, ninguna de esa gente, no, no, no. Mira, ¿Cuántos años trabajaste? Ay, perdón, sí, perdón. en esto, de los hijos, mira, el vivo, el muerto al hoyo y el vivo al pollo. Es decir, el que tuvo la desgracia, que el padre se murió en la guerra, mira, sí, muchos honores, sí, mira qué bueno tu papá, pero materialmente, nada, nada. Eso, Y las eh, flores de Celia. eh, Y la sí, atención de Celia. y la atención de Celia con mi abuela, punto, y ya. Yo tenía una relación muy especial con Aide Santa María. Una relación muy especial. Aide Santa María era alguien que era una persona que creía en la revolución. Entonces, un día él le hizo una acción muy fea a Aide y yo estaba en la casa de Aide y ella me decía, Borito, mira lo que me hizo Fidel. Estaba como loca, ¿Y qué estaba le como hizo? loca. Eh, Creo que primeramente estuvo el caso Padilla, es decir, un escritor cubano que le dieron el premio UNIAC. Y Aide votó a favor del premio UNIAC por una razón muy lógica. Digo, mira, lo que escribe no nos puede gustar, pero si es buen escritor, pues hay que darle el premio. Es una cosa lógica. Eso le molestó a él muchísimo. Y después no recuerdo qué fue otra cosa parecida también con otro que estaba y él le negó, él le negó, ella hizo algo parecido y Fidel se negó a recibirla. Y eso le impactó a ella, eso fue fatal, fatal para ella, porque ella vivía con la ilusión de que Fidel era un líder, Fidel era como Jesucristo. Entonces, eso la impactó mucho. Eh, Hay tanta gente que en ese proceso se suicidó cuando se convencieron de que aquello no tenía nada que ver con los ideales de la revolución de 1959, que valdría la pena hacer un programa. ¿Y qué te dijo esa tarde que estabas contando que Ella no me decía nada, ella comenzaba, lo repetía constantemente, Fidel, Borito, Fidel no me recibió. Pero, ¿por qué razón? Eso la dejó a ella así. Entonces yo trataba de cambiarle el tema, decía algo, y entonces ella hablaba de otro tema, entonces volvía, pero Fidel no me recibió. Vea, lo repetía constantemente. Aquello fue como una puñalada para ella. Aquello fue una puñalada. ¿Y crees, o sea, que su suicidio estuvo relacionado con un proceso de desencanto, de frustración, Yo decepción, con el estoy proceso? convencido que sí, en contra de lo que digan la gente, la versión oficial de la dictadura, yo estoy convencido que sí. En primer lugar, Aide sí, tenía problemas psíquicos, es cierto. El divorcio con Armando la afectó mucho. Pero al margen de eso, al margen de todo eso, ella tenía un problema de desilusión, de desilusión. Una gente que creyó como ella, que vio morir a sus compañeros de lucha y que después vea que todo aquello por lo que ella, en lo que ella creyó, por lo que murieron toda aquella gente que haya sido, se haya convertido en una pesadilla. Eso es una cosa violenta, por favor. ¿Alguna vez te Bueno, comentó algo o sea, que te diera a entender? solamente aquella vez que estaba con loca porque Fidel Castro no la había recibido. Y después en otra ocasión fue una reunión y salió pero con el auto como un bólido y como para suicidarse el primer intento de suicidio fue con el auto. Después le quitaron la pistola y yo no sé cómo ella se hizo otra vez con otra pistola y con la pistola creo que fue con lo que se suicidó. Y además, otra cosa, ella se suicidó, además, para reafirmar lo que estoy diciendo, ella se suicidó el 26 de julio
¿Y por qué digo que se suicidó el 26 de julio? Porque estábamos en Camagüey, celebrando ya en las llamadas fiestas del 26 de julio, y Armando estaba allí. Y Armando por la noche del 25 al 26, se celebra, había una fiesta se esperaba el 26, ¿no? Era la velada del 26. Y en esa fiesta, Armando, que estaba ahí, Armando Ham, me busca y me dice, Borito, yo quiero decirte una cosa. Yo no tengo nada que ver, yo nunca le hice nada malo a Aide. Dice, no, Armando, es un problema personal de ustedes dos. No, pero yo quiero que tú lo sepas, que yo nunca le hice nada malo a ella. Lo que pasa es que las cosas son así, pero nunca creas eso, Borito. Yo nunca le hice nada malo a ella. Entonces, aquello me quedó un poco de, oye, ¿por qué razón este hombre este día me está diciendo esto a las 10 de la noche? ¿Por qué razón me dice esto? Y entonces, 3 días después, cuando ya voy camino, porque yo me iba a reunir en Santa Clara con unas amistades. Y cuando estaba en un taxi de alquiler, en el taxi empieza a dar la noticia de la muerte de Santa María. Es decir, dieron la muerte 3 días después del 26. Entonces, eso corrobora mi tesis de que la desilusión fue la principal causa de esa muerte. No fue su estado mental. Todo eso puede haber influido, pero lo decisivo fue la desilusión, como mismo pasó con Osvaldo Orticosa y muchos otros más que se suicidaron. Gente honesta, porque señores, la revolución, el 1 de enero de 1959, 99% de los cubanos respaldaban el proceso que estaba en ciernes. 99% de la gente. Por ejemplo, era muy bonito. Mi madre iba caminando conmigo por la calle. Esto se lo digo para que ustedes lo sepan. Íbamos caminando por la calle, yo me llevaba de la mano y pasaba un taxi. Y el taxi no conocía a mi madre. El taxista le dice, señora, ¿para dónde va usted? Dice, no, yo voy en tal dirección. Le dice, vamos, yo la llevo. Y mi madre dice, pero yo no tengo dinero. Dice, no importa, yo la llevo gratis. Yo veía la gente se encontraba, es difícil que ustedes lo puedan entender. La gente se encontraba en la calle, gente que no se conocían, se miraban y se abrazaban. Fueron instantes muy bonitos. Los cubanos eran como niños, se sentían como niños con juguetes nuevos. Y esa ilusión, simplemente fue manipulada y traicionada por Fidel Castro. Y por eso considero que es muy importante que en algún momento de la historia de Cuba se analice profundamente el mal ocasionado por este hombre al país. Una de las cosas que yo deseo enfatizar y aprovecho esta conversación es que creo que es importante analizar la ideología de Fidel Castro como la causa de los males que enfrentan los cubanos hoy en día. El arma ideológica de esta gente, la razón por la que ellos oprimen a la gente, la razón por la que ellos han destruido las vidas de la gente, la economía, por la que un grupúsculo se ha hecho con el poder, se llama el castrismo. Yo creo que un estudio minucioso sobre este fenómeno, porque existe, vamos a ver, existe leninismo, existe maoísmo, existe estalinismo. Y yo pregunto, ¿y por qué no existe el castrismo? ¿Por qué no se estudia a profundidad el castrismo como un fenómeno negativo para la humanidad? Y yo creo que es importante que si no pueden ser estas generaciones, por lo menos las generaciones venideras, pues que dediquen su tiempo a estudiar este fenómeno, no solamente para decir que Fidel Castro era malo, no, sino a analizar la esencia, por qué en Cuba no había socialismo. A ver, muy sencillo, esto es uno de los temas, por ejemplo, yo
tengo aquí muchas discusiones, porque aquí en Europa se acostumbra a decir que Cuba es un país socialista. Y yo les digo, no, Cuba nunca fue un país socialista. Y la razón es muy simple. Un país socialista, la prioridad que tiene es elevar el nivel creciente de las necesidades de su población. En ningún congreso, señores, en ningún congreso del Partido Comunista de Cuba ha habido un capítulo dedicado o simplemente mencionar la necesidad de la elevación del nivel de vida de la gente. Eso nunca ha estado en ningún congreso del Partido Comunista. Cada vez que en el tiempo del CAME, que era un sistema económico de todos los países del bloque de la Unión Soviética. Y este sistema que se llamaba CAME, Comecon, se le decía en los países de Europa Occidental, pues habían intercambios, es decir, los intercambios, no había un plan global, sino que las cosas se solucionaban bilateralmente. Entonces, cada vez que iba la delegación de los alemanes del este para la coordinación, se llamaba Reunión Anual de Coordinación de Planes, era el nombre. Y los alemanes del este, una vez tenía lugar un año en Alemania y el otro año en Cuba. Y cada vez que los alemanes del este iban a Cuba, uno de los problemas que teníamos nosotros con ellos era que lo primero que ellos decían, bueno, tenemos que reunirnos con la Junta Central de Planificación. Y entonces Carlos Rafael Rodríguez, brillante, un viejo zorro político, pero brillante, brillante. Carlos Rafael tenía que explicarles que no, que en Cuba el que decidía lo que pasaba se llamaba Fidel Castro, que en Cuba no había planificación. Entonces, la planificación, un país socialista en el que no exista planificación, no hay una economía socialista, entonces no hay socialismo. Entonces, por eso, hay muchos aspectos, y la lista es larga de aspectos que yo creo que se podrían estudiar. Usted es una persona joven, y en Cuba hay montones de gente que son más inteligentes y que tienen la capacidad de estudiar eso. Yo quiero aprovechar esta conversación con usted para incitar a estos jóvenes intelectuales a que estudien el castrismo desde el punto de vista científico, para analizar el origen del mal. Porque ahí las raíces de los problemas que tenemos nosotros actualmente está en el estudio del castrismo, para conocer por qué razón no nos dan comida, por qué no permiten que las empresas progresen, por qué no permiten que la economía se desarrolle. Por ejemplo, ¿por qué en Cuba, una cosa absurda, por qué en Cuba las empresas estatales queman los desechos en lugar de dárselos a los privados para criar animales? Por ejemplo. En fin, cosas. Pero eso no lo puede hacer una sola persona. Tiene que ser un grupo de cubanos con, con, de diferentes disciplinas bueno, que estudien el fenómeno porque eso sería importante para las futuras generaciones. Sí, yo creo que ahorita hay como una generación muy importante de jóvenes migrantes cubanos y cubanas que están estudiando en universidades en Estados Unidos, en Europa, en Centroamérica, en Latinoamérica, y que han vuelto a revisar, o sea, desde otra perspectiva, muchos de los procesos que se vivieron después del año 1959. Entonces, los resultados los veremos en unos años de esas investigaciones. Pero sí sé que se están moviendo como muchos, digamos. Me alegra mucho. Hay una migración muy importante que está vinculada justo con los estudios de posgrado, entonces creo que ahí habría como algo importante que revisar. Quería preguntarte, Boris, bueno, dos cuestiones. La primera, cuando hablabas de Aidé, me surgía la duda en torno a Celia, ¿no? Porque Celia es esta figura que siempre hemos, de alguna manera, representado como la mujer que más cerca estuvo de Fidel, lo suficiente como para poder organizar todo el archivo de la revolución, lo suficiente como para que en sus biografías se resalte, digamos, esta dimensión del cuidado que ella tenía con él, etcétera. Te quería preguntar si de alguna manera, porque sé que en el caso de Aidé tuviste una relación cercana, si en el caso de Celia, ¿podrías hablar de algún proceso similar respecto a la revolución, Fidel, si pudiste aprender algo? Con Celia yo no tuve relación.
Mis, mis relaciones eran fundamentalmente con Aide y con Melba. Mi hija mayor se llama Melba Aide, y, pero vive en España, al igual que la mayoría de los jóvenes, de los jóvenes cubanos. Y con las dos tenía relación. Con Celia coincidimos dos veces, pero por razones de trabajo, y nunca tuvimos oportunidad de hacer un intercambio personal. En el caso de Melba, este proceso, o sea, más bien la pregunta es por si ese proceso que tú pudiste identificar en Aide de desilusión, desencantamiento No, de alguna manera, lo no, no, pudiste no. ver también en otras. Aide, Aide era una persona, eh, como decir, eh, cuando se larga Batista y los rebeldes entran a Santiago de Cuba, al primero que tomaron preso fue al que denunció a los asaltantes que estaban disfrazados de enfermos cuando la asalta Moncada, en el hospital del Moncada. Y Aide debía comparecer al juicio como testigo y denunciar que ese hombre había sido el chivato. Para que se entienda esto, en aquella época, el que tenía vinculación con el batistato, acto seguido era fusilado. Vaya, aquello era eh, la era de los fusilamientos. Paredón para todo el mundo. Y nos estábamos dando paredón a nosotros mismos, porque ese fue el principio del fin de las leyes cubanas. Pero bueno, ya eso es otro tema. Y Aide era la testigo principal para decir que ese hombre había sido el que denunció a, a los mucadistas. Y eso me lo dijo Aide el 26 de julio de 1973 en Santiago de Cuba. Una conversación que tuvimos larga. Esa noche tuvimos una conversación muy larga. Aide, Marta Rojas, una periodista de Granma que estuvo presente en los juicios de Moncada, y yo. Y Aide nos contó a Marta Rojas y a mí ese detalle, que cuando la llevaron al juicio, el hombre se le abrazó a los pies y le dijo, por favor, diga que no me conoce, diga que no me conoce. Y entonces, según me dijo Aide esa noche, Borito, me dio tanto asco ese hombre que cuando me preguntaron dije que yo no podía conocer a ese hombre. Ya eso da la naturaleza de Aide. Hay una foto que sale Aide en la sierra, que aparece con un fusil. Y yo pregunto, ¿a cuánta gente disparó Aide con ese fusil? Yo no creo que haya disparado a nadie. Era una persona especial, una persona única, y buena parte de lo que hoy soy se lo debo a él. Y Melba es diferente. Melba, mi otra madrina, era de carácter. Ella, pum, 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 era más marcial, más militarizada. Aide era amor y no razón. Y, y, y la guardo en el recuerdo. Que era un poco lo que se le pedía también a la mujer en esa época, ¿no? Que se militarizara. Bueno, Bueno, a la mujer estamos no, hablando en de la general a sierra. toda la sociedad. Exacto, la sierra. Y después cuando a las mujeres eh, se convirtieron en milicianas. Milicianas muy simpáticas, porque eran milicianas que andaban con una metralleta checa, pero con uñas largas y los labios pintados. Sí, pero bueno, Sí. era una Tipo cosa como una folclórica, foto ¿no? muy famosa que hay de Corda de la segunda declaración de La Habana y le toma la foto a las mujeres vestidas de miliciana y Exacto, están con la polvera maquillada. exacto, 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 exacto. La,
Te voy a hacer una pregunta que nos están dejando aquí en el chat antes de pasar a la otra que te tenía. Es de Gonzalo Hernández Arocha. Te pregunta, después del Festival de la Juventud y los Estudiantes del año 1978 en Cuba, en mi caso en La Habana, se crearon grupos de apoyo para fortalecer la vigilancia debido a algunos incidentes con el enemigo durante el festival. Bueno, solo dice esto. Y que en el Festival de La Habana. Sí, está hablando del Festival de la Juventud y de los Estudiantes del año 78 y está hablando de los grupos de apoyos y vigilancias que se crearon para controlar cualquier tipo de manifestación. Supongo que la pregunta tenga que ver si tenía quizás usted algún conocimiento. Yo no tuve el festival, yo lo disfruté porque el primer día vino la delegación oficial de los alemanes, fue una semana, entonces el primer día vino la delegación oficial de los alemanes y después de la inauguración regresó. Y entonces yo me quedé con una credencial que me permitía entrar a todas las delegaciones sin problema. Tenía un pase general. Y entonces yo me dediqué, fue una semana que me dediqué yo a bailar y a tomar ron. Así que lo siento, pero yo no sé de eso, de la vigilancia, nada, porque me perdone. Lo que sí viví también, el 10º festival, el de La Habana fue el 11º festival, y, y viví el 10º festival en Berlín. Y eso fue una cosa apoteósica, porque los alemanes del este nunca habían tenido contacto, Alemania del Este es un país cerrado, nunca habían tenido ese contacto con los extranjeros, y aquello fue tremendo, sobre todo los cubanos hicieron un desfile de carnaval con tambores por el centro de Berlín, y aquello la gente se quedó asombrada cuando vio a los cubanos. Y entonces era muy, el, cerca de la embajada. Yo vivo, casualmente yo vivo aquí a 2 cuadras de lo que fue la antigua embajada. Y a una cuadra de la sede donde se hospedaron los cubanos cuando el 10º Festival de la Juventud, que era la antigua escuela del partido, que ahora es un hogar de ancianos. Y esto fue apoteósico aquí. Apoteósico. La gente, cuando llegaban los cubanos, todos los cubanos y las alemanas, cuando digan, usted es cubano, ¡ay, cubano! En fin, te lo dejo a tu imaginación. Sí, Pero si vamos a hablar de un festival, hubo un festival que iba a ser en Argelia. Fidel Castro, desde aquella época, quería expandirse, porque acaba de morir hace un mes uno de los protagonistas de aquel entonces, que fue el presidente argelino, que por aquella época era el ministro de Relaciones Exteriores de Boumediene, que fue el que le dio un golpe de Estado, que no fue un tal golpe de Estado, sino había, Fidel Castro siempre tuvo aspiraciones de Carlos V, es decir, que él quería hacer grandes guerras por todo el mundo, y entonces Argelia era un trampolín ideal para los planes que él tenía en África. Y entonces en la Guerra de las Arenas, él mandó incluso Argelia, entre Argelia y Marruecos. Y la guerra la ganó Argelia gracias a la intervención de Fidel Castro, que mandó una brigada de tanques. Y ese fue el fin de la Guerra de las Arenas. Y le dieron el festival entonces, la sede del festival Argelia. Y el festival no se lleva a cabo porque le dieron, derrocaron al presidente argelino, que era digamos, un íntimo de Fidel Castro. Y entonces Fidel Castro tenía la sospecha de que en ese golpe hubo implicación de los soviéticos. Y entonces, cuando se convocó al otro festival, Cuba no fue. Él no quiso, él estaba ¿cómo se dice? Se hizo el ofendido,
Fidel. Y por eso los cubanos no fueron al que creo que se celebró en Finlandia. Eso es un detalle para que lo sepan. Y entonces como murió este hombre, al final él hizo las paces con el que dio el golpe de Estado, ¿no? Pero hubo un tiempo que las relaciones estuvieron tensas porque le echó por tierra los planes que él tenía para África. Pero bueno, esto es lo que quiero narrar con relación a los festivales mundiales de la juventud que, bueno, en fin. Boris, le iba a preguntar, ¿cómo fue el proceso? Un poco has narrado el 89 como la fecha significativa para ti, ¿no? En términos de tomar una postura respecto a Cuba, pero ¿cómo fue el proceso de desencanto? Es decir, ¿cómo fue nacer en una familia que no solo simpatizaba, sino que tenía una historia que la vinculaba al Difícil, proceso mismo, al de difícil. desentenderte para ti y para tu familia? No, para mi familia, de eso, en mi familia yo no podía hablar de nada de eso, ¿no? Y mira, yo te puedo asegurar una cosa, para mí la muerte de Aide fue el inicio de este proceso. Cuando el entierro, además, para que la gente entienda, el entierro fue en la funeraria Rivero. Estuvo tendida en la funeraria Rivero. Y después un, un vehículo funerario transportó el féretro hasta el cementerio de Colón. Señores, había una multitud de gente, nadie la convocó, nadie les dijo tienen que ir en la marcha del pueblo combatiente, no, 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 la gente se conglomeró en las calles al paso, le tiraban flores, vaya, y todo fue la iniciativa de la gente. Aide, yo creo que Aide sería un poco atrevido. Cuando murió Aide, murió el alma de la revolución. Ya a partir de ahí, ya no había, ya esa idea, esa ilusión de que se iba a hacer algo bonito, una ciudad, una sociedad justa, todo eso fue totalmente, digamos que fue un momento doloroso para el pueblo cubano. Y para mí, en lo personal, fue un golpe cuando vi a Fidel Castro, porque Fidel Castro apareció allí. Él no habló, simplemente hizo acto de presencia y se marchó. Y cuando yo lo vi, aquello me hizo sentir mal. Y yo me fui. Me fui porque me pareció que él tuvo buena parte de culpa en la muerte de Aide. Y si en este proceso que tú me acabas de preguntar de cómo fue que yo acabé siendo un opositor a la dictadura, todo esto fue un proceso largo, pero ese día para mí fue el principio del cambio, porque fue muy duro, fue muy duro el hecho de ver precisamente la muerte de Aide y por qué fue la muerte esa. Eh, para mí también fue decisivo el contacto con los opositores de la RDA. Eso para mí fue decisivo, sobre todo desde el punto de vista ideológico, porque ideológicamente yo estaba verde totalmente. Sí, yo estudié, yo tengo 2 carreras, pero Cuba es un país de analfabetos que saben leer y escribir. Es decir, eh, eh, cuando yo llegué a Alemania, yo me daba cuenta de que yo sí sabía alemán, pero no sabía articular mis ideas. Es decir,
yo pasaba trabajo. Entonces, aquel proceso, aquella gente, los contactos, sobre todo con periodistas de la agencia de noticias de Alemania del Este, yo tenía muchos contactos y con gente del Ministerio de Cultura. Y aquello prácticamente respondió muchas dudas que yo tenía en cuanto al socialismo como sistema. Y fue cuando comencé a pensar la tesis, a pensar en la tesis de que en Cuba realmente nunca hubo socialismo, porque realmente en Cuba nunca ha habido socialismo, nunca se ha intentado hacer socialismo. En Cuba se aplicó meramente un sistema de gobierno eh, forjado a la medida de Fidel Castro, punto. Y que no en el resto, que eso sí le venía muy bien a Fidel, como en el resto de los países de Europa del Este, era un dogma incuestionable. Es decir, que eso fue una de las razones por las que a él le vino muy bien eh, hacer, sumarse a este bloque de países. Pero bueno, esto es otra historia. Tú nos contabas que regresaste a Cuba y que fuiste castigado. Ay, sí. Me mandaron a la ¿Cómo pasas dictadura. del castigo? O sea, supongo que luego del castigo, pues ya vino la transformación, digamos. No, no, yo en Cuba ya yo estaba gusano, ya totalmente, ya yo, mi- las hermanas de mi abuela, las viejitas que me criaron a mí, estaban horrorizadas. Y entonces yo tenía un amigo que quiero mucho, que él era, lo que yo hacía en Berlín, él lo hacía en la Unión Soviética, en Moscú. Y él se quedó en Canadá. Él desertó. Y entonces mis tías decían que la influencia de este amigo mío había sido perniciosa. Por culpa de él, yo, yo no había dejado de ser revolucionario. Entonces, no, lo que es cierto es que cuando el hombre viaja, cuando el hombre se enfrenta con la realidad, el hombre comienza a evolucionar sus ideas, porque eh, mientras tú estás en la isla, y este es el mérito que tienen los cubanos, que han logrado, han encontrado la vía para alcanzar la libertad ellos solos, porque en una isla que está aislada de todo el mundo, ¿eh? Y, y ese es el problema que tenemos los cubanos, tenemos los cubanos, que vivimos una isla un poco aislado. Ahora hay internet, esa es la ventaja, pero antes de que existiera internet había mucho aislamiento. Bueno, ya les digo que en Cuba nunca se explicó por qué se cayó el muro de Berlín, qué fue la revolución de 1989. Nada de eso, todo eso se prohibió, está silenciado por la censura oficial cubana. ¿Cuándo sales de Cuba, Boris? ¿Y bajo qué circunstancias? Uy, uy, eso es otra pregunta. Los amigos, yo estaba desesperado, ya estaba desesperado. Entonces, los amigos míos alemanes me enviaron un boleto y una invitación. Entonces eso fue como en enero de 1991, en enero de 1991. Y voy a la oficina de migración y entonces presento la solicitud para visitar Alemania, le presento los papeles y entonces me dicen, está bien. Y como al mes voy allí y bueno, ¿y cómo va el proceso para que me den el permiso? Me dice, bueno, su proceso se está analizando en las más altas esferas.
No me diga, pero si yo soy un humilde desempleado, yo no, que las altas esferas se ocupen de mí. Pues sí, señor. No le podemos dar todavía respuesta. Bueno, yo estaba desesperado. Estuve 6 meses desesperado con la cosa de que me darán el permiso, no me darán el permiso, me darán el permiso. Hasta consulté a un brujo. Yo soy ateo, yo no creo ni la paz de los sepulcros. Y consulté a un brujo. Y el brujo me dijo, mira, ¿cuándo es tu cumpleaños? El 11 de julio. Bueno, pues yo te digo que en julio vas a recibir una noticia favorable, porque tu ciclo empieza a cambiar y tú me dio una explicación y efectivamente mi cumpleaños, justamente mi cumpleaños es el 11 de julio. El 11 de julio. Y el 13 de julio me dieron la respuesta de que podía salir del paraíso caribeño. Así fue. ¿Y has podido regresar después? ¿Has tenido problemas para regresar? Supongo que... Yo nunca he intentado regresar porque yo no creo que... A lo mejor me dejan entrar, pero tal vez tampoco me dejan salir. Tal vez sufro un accidente. Ustedes lo saben mejor que yo. No hay que decirle cómo es eso. Eres entonces de las tantas familias que tuvo que dejar, digamos, Yo que dejé Cuba. renunciar a todo en Yo función de renuncié a la mi familia. patria. Además, nosotros los cubanos, eso es una de las cosas que yo más le echo en cara a la dictadura. Eh, siempre, siempre hemos amado a Cuba. Para nosotros el centro del mundo era Cuba. Yo recuerdo que los cubanos que luchaban por la independencia en los tiempos de la colonia, las dos penas mayores que tenían eran la pena de muerte o desterrarlo a Ceuta. Y por cierto, estuve en Ceuta, donde la cárcel donde estuvieron todos los cubanos. Y los cubanos a veces preferían la pena de muerte antes que el destierro. Los cubanos amábamos a Cuba, no conseguíamos una vida fuera de Cuba. Y, y realmente para mí, yo me pregunto, ¿cómo es posible que yo haya hecho eso? Porque yo nunca me imaginé que yo pudiera salir de Cuba, así, de abandonar Cuba. Para mí, yo ¿Y tus amaba tías, Cuba. tu abuela finalmente aceptaron tu decisión? Mi abuela era una mujer, eh, una española muy, ¿cómo decirte? Muy voluntariosa, pero no sé si por voluntad o por enfermedad, pero ya en el momento que yo me fui, ya ella tenía problemas de la cabeza. Es decir, tenía lo que hoy le llaman Alzheimer y tenía ya síntomas de Alzheimer. Y entonces yo creo que no se dio cuenta o no quiso darse cuenta de que yo me iba. Yo creo que ella, como un medio de protección, ella se negaba a pensar que la razón por la que su hijo murió había sido en vano. Y, y yo creo que, en fin, pero mi abuela, ya cuando me fui, ya no estaba ya en sus cabales totalmente. Boris, quería preguntarte, después de toda esta experiencia que tú nos has contado, trabajando desde el interior, o sea, en tu caso sí podemos decir que conociste por dentro el sistema cubano y también conociste, digamos, la oposición a estos regímenes, en el caso de Alemania. ¿Cómo verías tú hoy, digamos, a partir de toda esta experiencia y de tu trayecto particular, el escenario cubano? El escenario cubano. Bueno, lo primero que quiero dejar claro, para mí, eh, para mí la democracia
es la única alternativa aceptable. ¿Por qué? Pues porque la democracia es expresión de los anhelos libertarios de generaciones y generaciones de la historia de la humanidad que nunca han podido disfrutar de algo como lo que tenemos nosotros aquí, los que podemos disfrutar de esto en Alemania, en Europa, en Estados Unidos, personas que la oportunidad que te ofrece la democracia de ser tú, de generar tus ideas, de ser libre. Y yo creo que eso para mí es el objetivo fundamental. Y yo seguiré haciendo activismo hasta tanto Cuba no logre la democracia. No obstante, la pregunta es, ¿qué escenario creo yo que sería? Geopolíticamente hablando, Cuba pertenece a la zona de influencia de los soviéticos. Para los chinos, Cuba es un factor económico. Recordemos la construcción del puerto del Mariel. Eso tiene un objetivo económico de los chinos, un objetivo económico a largo plazo. Los chinos no gastaron ese dineral haciendo renovando ese puerto por gusto. Eso tiene un sentido económico para los chinos. Es decir, hay dos grandes potencias que tienen un interés grande en que exista estabilidad en Cuba. El castrismo ha fracasado como garante de la estabilidad en la isla. Por lo tanto, no puedo descartar la posibilidad que ambas potencias estén haciendo gestiones propias de los estados para lograr objetivos de tipo geopolítico. Con ello estoy insinuando la posibilidad de que haya un cambio que no necesariamente vaya a ser un cambio democrático, pero sí un cambio económico. Yo lo veo venir, por ejemplo, por creo que hay una ley, si mal no recuerdo, y tú que estás más informada de eso, me puedes corregir si estoy diciendo algo incierto, pero me parece que hay una ley que habla de que no distingue las empresas de nacionales con las empresas de extranjeros. Me parece que la dictadura o la cúpula que está gobernando comisariamente eh, eh, para, los, eh, eh, para los viejos, eh, digamos, para la camarilla castrista, la cúpula castrista, es decir, el señor Calleja, los Castro, un par de comandantes que todavía están vivos, creo, pues yo creo que esta gente de la camarilla están tratando de mover fichas. Y están tratando de mover fichas para calmar a la gente. Lo que ocurrió el 11 de julio a mí me dejó impresionado. Fue el mejor regalo de cumpleaños que he tenido en mi vida. Vaya, eso. Fuimos ese día, lo fuimos a celebrar los activistas aquí de Berlín, lo fuimos a celebrar a la Puerta de Brandeburgo, que es el sitio más emblemático de Berlín, y ahí fuimos a celebrar la noticia. Porque no cabe dudas, el 11 de julio ha marcado un hito libertario. Ahora bien, la dictadura aún no ha sido derrotada. Y la dictadura todavía tiene muchas triquiñuelas en el sombrero. Y puede sacar estas triquiñuelas. Y una de ellas es iniciar un proceso de reformas económicas que es como un paciente, Cuba es como un paciente que está enfermo de anemia. Cuando le empiecen a dar un poco de vitaminas, pues ese cuerpo enfermo inmediatamente hace un cambio y empieza a respirar, cambia de color,
y gana vitalidad ese cuerpo, y lo mismo puede pasar en Cuba. Ese es un escenario que yo me imagino que es el escenario que la dictadura está en estos momentos especulando. La dictadura necesita comprar tiempo y los activistas en favor del cambio deben ser conscientes que esa dictadura quiere ganar tiempo para engañar y hacer unas triquiñuelas e introducir reformas económicas y dejar en la forma de gobierno como la que está, es decir, un sistema de un partido único con una constitución que dice que ese partido único es lo único que puede decir y que ellos son los que deciden. Son señores de horca, los que dirigen el país son señores de horca y cuchillo con respecto al resto de los súbditos que viven ahí. Los súbditos son los ciudadanos cubanos. Y si hay algún activista en favor del cambio que esté escuchando estas palabras, que le estoy transmitiendo mi preocupación porque este escenario se pueda materializar. Esa es lo que yo quiero transmitir. Y la Muchísimas otra gracias. cosa es pensar en formas, ser un poco, digamos, tratar de pensar en formas de hacer oposición. No todo tiene que ser una marcha. Una marcha es una oposición abierta. Mi opinión es, la dictadura no va a permitir esa marcha. Si esa marcha se celebra, al otro día se acabó la dictadura. Por lo tanto, ellos no la van a permitir, al precio que sea, al precio que sea. Pensar en otras maneras. Hay muchas maneras. Por ejemplo, esto que yo acabo de decir, las velas. Es que en Cuba no hay ni velas, en Cuba no hay ni velas. Pero bueno, qué sé yo, que una gente, eh, como las sombrillas en Hong Kong, el movimiento de las sombrillas amarillas, algo, no sé, yo no. Los más indicados son ustedes, los que están ahí en Cuba, que están adentro, que son gente con mucho cacumen, con mucha voluntad y con mucha valentía, dicho sea de paso, mucha valentía. Y por eso yo considero que el activismo mío eh, de todo, más de 20 años haciendo activismo en favor de una transición, yo creo que me, me, me miro con orgullo que existan cubanos con tanto decoro como estos que están haciendo lo que están haciendo en Cuba en favor de que ese país progrese en favor de la democracia. Por eso insisto en una cosa, el objetivo debe ser la democracia, no alternativas. La alternativa, darle tiempo a la dictadura, es darle oxígeno a ese cadáver. La dictadura es un cadáver y debe quedar como tal. El objetivo debe ser la democracia. Eso no se puede perder de vista. Esa es mi opinión. Muchísimas gracias, Boris, porque creo que son consejos que están muy relacionados con la experiencia que tú viviste en la Alemania y con estos 20 años, como tú decías, que llevas también en el activismo. Y efectivamente, como llevas repitiendo en la entrevista, estar fuera es un proceso que te descoloca, una especie de correr la cortina. Te permite ver la situación desde otras perspectivas y creo que eso se agradece muchísimo. En este caso, oxigena también las ideas de las distintas posiciones de los disidentes y las disidentes en Cuba. Así que te agradezco muchísimo. Y también te agradezco en todo lo que nos has compartido. Como diría una amiga, he aprendido más contigo en 1 hora y media que en un libro de historia de Cuba. Así No. que te agradezco, te agradezco muchísimo todo lo que nos has compartido, el abrir también tu experiencia personal y compartirla conmigo desde Instar, con todas las personas que nos han estado escuchando. Creo que es muy valioso. Así que te agradezco Y muchísimo. para mí ha sido un placer. Además, tratar con jóvenes me encanta.
los viejos lo único que hacen es hablar del pasado. Y a mí no me gusta hablar del pasado. Yo prefiero hablar del futuro. El futuro para mí es lo más importante. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias también a todas las personas que nos han acompañado en esta transmisión de Estratos. Muchísimas gracias, Boris. A usted. Háblame, dime por qué sucedieron esas cosas.